Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente en la casa de nuestro Dios y vamos a comenzar esta noche con algunas peticiones antes de iniciar la enseñanza. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites estar en este lugar para poder aprender de ti y solo de ti. Señor, que sea tu palabra la que nos sustente, que sea tu palabra la que nos alimente. Señor, que siempre sintamos amor por ella, porque son tus dichos, son tus pensamientos, es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, así como el salmista llegó a decir que era más dulce que la miel, y nos da a entender de que no es empalagosa. Al contrario, tu palabra sirve para preservar nuestras vidas, para edificarnos, para, Señor, formar nuestro carácter. Que la podamos amar por sobre todas las cosas. Señor, queremos presentar las peticiones que tiene tu pueblo y también orar por aquellos hermanos, aunque no son de la iglesia, y han pedido que los llevemos en oración. Padre, como el caso de Alicia Tobar, Señor, que tiene cáncer, y su hija Ruth Flores, que ha estado con depresión. Padre, allí donde está esta hija tuya, esta mujer, que tú puedas traer paz, que tú puedas traer tranquilidad, Señor, ante cualquier temor. También te queremos pedir por la salud de Mariana Villescas. Señor, pon tu mano de salud, pero principalmente, Señor, que tú traigas salvación a su vida. Señor, esa es la petición de parte de su familia. También que tú pongas tu mano de salud, Señor, sobre las vidas de nuestras hermanas Noemí de Calderón, Sara Lilian de Varillas, Marina de Aguilar, y de nuestros hermanos Ricardo y Angélica Martínez. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano sobre tus hijos. Señor, sabemos que muchas veces creemos que por la edad, por ya estar en una edad de adultez, Señor, las enfermedades es normal. Sí, pero te pedimos que tú puedas traer salud a sus vidas. Bendice a cada una de las familias de la iglesia. Padre, también quiero pedirte por nuestro hermano Levi Cepeda. Padre, pon tu mano de salud, pon tu mano de sanidad sobre su vida. Señor, sabemos que tú eres el médico por excelencia, pero también, Padre, que tú traigas paz a su corazón, al de su esposa, al de sus hijos, al de su madre, al de sus hermanos, al de su familia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, también, Señor, quiero agradecerte por la vida, Padre, de nuestro pastor general, que pongas tu mano de salud, fortalécelo, Señor. También por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Waldo Mendoza, Amílcar Varías, Milagro de Bonilla, Alberto Picarelos, Alberto Campos. Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, el pastor Don, como el pastor Brandon, Padre, y sus congregaciones. Señor, que tú sigas haciendo tu obra sobre la vida de Víctor Eduardo Villamonte y también de Esther María, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, que quiera interferir con el desarrollo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quiero que me acompañen en Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, vamos a leer del 14 al 21. Este día vamos a ver ley para los testigos falsos. Y vamos a aprender algunas cosas en esta tarde muy importantes, porque aunque ya no vivimos bajo esta ley o bajo la ley, pero que no se nos olvide
que el Señor es un Dios justo y que nosotros podemos hacer algo, quebrantar su palabra, pero Él siempre pasa cuentas con todos. Deuteronomio 19 del 14 al 21 dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Esta es una subdivisión o una parte que quedó de la última enseñanza, que fue sobre las ciudades de refugio. Pero está separado y ahorita solo es un versículo, el 14, pero hermanos, tiene una conexión muy grande, muy importante, y también en el ejemplo que vamos a ver. Repito otra vez: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, oiga, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No le vas a quitar terreno, pero ya lo voy a explicar un poquito más, ¿ok? Versículo 15. Y oiga lo que dice esto: el terror de la ley acerca de los falsos testigos. Dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Ya hemos hablado, ya tenemos una base, ya lo hemos estudiado jueves atrás, cuando hablábamos de la abominación o de la adoración a ídolos, que si alguien lo hacía, tenía que morir apedreado, pero no solo podía ser por un testigo, sino de dos o más. ¿Ok? Sigamos. 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. Mire qué interesante, ¿verdad? En cualquier delito ni en cualquier pecado, no solo en un testigo. En relación con cualquiera ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Estaba dejando el Señor con tiempo de lo que podía suceder. Recuerden, no habían entrado, entonces está dejando ese tiempo largo. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, oiga qué interesante, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, volvamos otra vez al versículo 14. Y como le digo, vamos a ver un ejemplo en el cual se unen los dos temas que vamos a ver, aunque es uno, pero estamos viendo aquí lo de la heredad o la ley acerca de los linderos o de los límites. Fíjese que esta ley trata, el versículo 14, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Entonces, esta ley trata el problema de remover los límites o los linderos que marcaban la propiedad de una persona y de otra. Había establecido un límite y nadie podía aumentar su espacio de la heredad que había recibido y que un antepasado, un familiar, había establecido. Para eso hay varios versículos. Espero yo que podamos tener tiempo para leer todos los versículos. Proverbios 23,
10. Proverbios 23:10. Dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Mire, el Señor está siendo bien claro. Hay algunas cosas que no las tenemos que explicar más. Dice, no te valgas del huérfano y no traspases los linderos antiguos, los que ya estaban establecidos. Entonces, este problema aparece en la comunidad, en el pueblo de Israel, cuando una persona no podía decidir dónde su propiedad terminaba y dónde la propiedad de otra persona empezaba. Entonces, la mejor manera de evitar este problema era de no cambiar los linderos que marcaban los límites de una propiedad y respetar el derecho de posesión que una persona tenía dentro de el pueblo de Dios, dentro de Israel, dentro de la comunidad del pacto. Entonces, era esto, había que respetar la propiedad que se tenía. Y así como leímos en el 23, había que tener cuidado con, un ejemplo, decía los huérfanos, pero imagínense que una mujer quedara viuda y porque no había un hombre allí, el vecino no podía venir y hacer más grande su territorio. El Señor lo estaba prohibiendo. Entonces este problema se manifestaba en la ciudad, en la comunidad, en la región, cuando una persona deseaba apropiarse del terreno ajeno sin el apoyo de la ley. Mire, es que, ¿sabe lo que me llama la atención? Y qué es lo que a mí me encanta seguir que sigamos aprendiendo Deuteronomio. Y es que el Señor dejó todo. Como Él conoce cómo es nuestro pensamiento, Él conoce cómo es el alma del hombre, Él tuvo el cuidado de poner leyes para todo y dejarlo muy claro. Amén. Proverbios 22, 28. Proverbios 22, 28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Isaías 5:8. Hay de los que juntan casa a casa, oiga, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Oseas 5:10. Oseas 5:10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. ¿Qué estamos hablando con esto, hermanos? Estamos hablando de que no hay que ser injustos. Y al día de hoy, hermano, usted y yo no podemos valernos de nada, porque hay un Dios que todo lo ve y que Él toma la justicia en sus manos. Hay un ejemplo que lo vamos a desarrollar más adelante y es la apropiación de la tierra de Nabot por Acaz. Amén. Que era el rey de Israel o que era rey de Samaria. Y ya lo vamos a ver más adelante. Lo quiero desarrollar con la parte de los testigos falsos, porque ahí se unen los dos casos. Entonces, la razón por que Acaz fue inculpado de violación de los derechos de Nabot era porque él estaba quitando el patrimonio que había sido preservado por muchas generaciones entre los descendientes de la familia de Nabot. Primer libro de Reyes 21. Primer libro de Reyes 21. Versículos del 1 en adelante.
Aquí vemos que Acab codicia la viña de Nabot. Pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Oiga, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Mire, aquí Nabot le explica cuál es la razón. No es que no te la quiero vender porque no me da la gana. No, había una razón sentimental, de lo que usted quiera ponerle, ¿verdad? 3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Entonces, después vamos a ver, o si usted ya ha leído, ya conoce la historia de Acaz, vemos que él fue fue culpado por la violación de los derechos de Nabot. El derecho de Nabot era si él deseaba o no vender la heredad que le habían dado sus padres. Nabot tenía todo el derecho para decirle, Acaz tenía todo el derecho a Nabot, y vemos ahí que le dice: oye, te doy otra viña mejor. Y es más, te pago el dinero y te pago más, yo quiero eso. Él, de cierta manera, no estaba haciendo nada malo con la propuesta que le hace a Nabot. Acaz no estaba haciendo nada malo con respecto. Yo puedo decir, era justo lo que le estaba diciendo. Justo en el sentido si se la quería comprar. Ahora, Nabot tenía todo el derecho de venderla o de no venderla. Y nadie podía violar ese derecho. Entonces, ¿por qué? Porque era un patrimonio que había sido preservado por muchas generaciones entre los descendientes de la familia de Nabot. Amén. Entonces, el libro de Deuteronomio, volviendo otra vez al libro de Deuteronomio, que en esta redacción final, o lo que estamos viendo aquí, ya la redacción final que se está dando antes de entrar, claramente afirma que los linderos habían sido establecidos por los antepasados. Amén. Por los antepasados. En el versículo 14, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Entonces, la referencia aquí, como en Levítico 26, 45, Levíticos 26, 45, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Amén. A los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Entonces, la referencia aquí es que los antepasados de los israelitas, que en los días del Deuteronomio, del que escribió Deuteronomio, que es Moisés, ocupaban la tierra. Entonces,
la persona que cambiaba el lugar de los linderos estaba bajo la maldición del pacto. Amén. Eso es muy importante. Deuteronomio 27, 17. Maldito, oiga, Deuteronomio 27, 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Amén. Entonces, eso es, lo que acabamos de ver es con respecto a los límites. Nadie podía reducir el límite de una propiedad. El Señor había establecido y había dado una ley. Y el que le incumpliera le iba a ir mal. Y ¿qué más? Lo que acabamos de leer en Deuteronomio 27, 17. Maldito el que cambiare el límite del territorio. Y todo el prójimo dirá, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Ok? Ahora, espero haberme dado a entender esta parte de los límites. Y ya va a ver usted, ya va a entender cómo es que lo vamos a unir para poder ver que el Señor no deja nada ni al azar y no deja nada a la especulación. Él es bien claro. Ahora, vamos a hablar acerca de los testigos falsos. Deuteronomio 19, del 15 al 21. El terror de la ley. Así tengo yo como subtítulo en mi Biblia. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, y entonces los 2 litigantes que se presentarán delante de Jehová y de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó en hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahora, recapitulando, podríamos hablar de que este es como un 9º mandamiento, trata el problema del testigo falso, que también está en Deuteronomio 5:20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. El 9º mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Mire, el Señor lo había dejado bien claro. Ok. Entonces, para eliminar la posibilidad de que una persona testificara falsamente en la corte contra su prójimo, la ley deuteronómica amplifica la ley del testigo falso y establece ciertas reglas para guiar la decisión de la comunidad. El Señor sabía que más de alguno se iba a levantar y lo iba a hacer falsamente. Y entonces Él establece ciertas reglas para guiar la decisión del pueblo. El requisito de que el testimonio de más de una persona era necesario para acusar a otra persona, así como lo leímos en el versículo 15. También aparece en Números 35:30. Números 35:30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Y también lo leímos, lo estudiamos hace poco, Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un
solo testigo. Entonces, para establecer una sentencia en la corte de ley, era necesario el testimonio de 2 o de 3 personas. Amén. Entonces, este principio servía para frenar el testimonio de una persona por motivos personales. Amén. Entonces, aquel que hacía una acusación falsa contra otra persona, amén. Entonces, esto servía para frenar eso y que no lo llegara a hacer en la corte de la ley. Ese era el punto, eso es lo que el Señor quería buscar con esto, de que no cualquiera, solo porque alguien tenía una rencilla, pudiera venir y hacer que muriera su hermano. Déjeme decirle algo. Vivimos en un mundo en el cual esto es normal. ¿Qué sucede ahora? Fíjese, hoy vivimos en un tiempo de las redes sociales. Lastimosamente, muchos que dicen ser creyentes o muchos que dicen ser hijos de Dios, ocupan eso para discutir, para pelear, para hablar. Y muchas veces lo único que hacen es repetir lo que otro posteó, lo que otro dijo, un video que algo subió, sin estar consciente si la información es veraz o no. Y lo único que hacen es repetirla. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Falso testimonio. Hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso no hay que meterse, hermanos, principalmente, no hay que meterse en discusiones de política. No pierda lo espiritual. De verdad, hermano, no pierda lo espiritual. Muchas veces muchas veces los creyentes discutiendo por políticos. No digamos también discutir por algún deporte, por algo. ¿De qué estamos haciendo? Pero si yo repito, si yo repito algo que es falso, si yo repito una mentira y la defiendo, solo porque alguien la dijo, se cree que el 75-80%, algunos dicen que el 90%, ok, no sé tal vez, pero se cree que el 75 al 80% de las noticias que se manejan en internet son falsas. Bueno, ok, vamos a esto de testigo falso, porque quiero que usted y yo podamos entender esto para que veamos que es necesario tener cuidado. Ahora, tener cuidado de lo que le decía, que muchas veces repetimos una mentira, pero también tener cuidado que nuestro corazón no vaya a provocar o no nos vayamos a comportar de esa manera y provocar a Dios a ira, porque ya lo vamos a ver. Entonces fíjese que la expresión testigo falso, versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, en hebreo es testigo de violencia. Este testigo falso en hebreo significa testigo de violencia. Oiga, falso, testigo falso es testigo de violencia. Quiero matar, destruir, hacerle daño. ¿A quién? A un prójimo, a un hermano. Era de un israelita contra otro israelita. Entonces, esto indica que el testimonio falso de una persona, por favor, oiga esto, el testimonio falso de una persona produce violencia en la forma de la ejecución del inocente. Cuando yo digo una mentira,
cuando yo hablo falsedad de un hermano, de alguien, de cualquier persona, produzco violencia en un inocente. ¿Por qué? Porque al final estoy violentando sus derechos, pero también dentro de esta violencia a sus derechos, también imagínese llegar a pagar algo del cual no era responsable. ¿Cuántos murieron por falsos testigos? ¿Cuántos perdieron territorio, casa? ¿Cuántos perdieron algún animal, algún buey, algo por un falso testigo? La palabra acusar significaba testificar en la corte de ley. Acusar, ¿dónde? Donde había un juez. Números 35, 30. ¿Qué dice el noveno mandamiento? No levantarás falso testimonio. 35, 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Ahora, la palabra transgresión en hebreo generalmente significa apostasía. Miren, hermanos, qué increíble, ¿verdad? Porque la acusación hecha por el testigo falso era una acusación grave. ¿Qué pasa con aquella persona que se vuelve apóstata? Miente. Llega a decir cosas que no son ciertas. Y recuerde, la apostasía es un proceso. No es que de la noche a la mañana alguien se vuelve apóstata. No. Ahora, Deuteronomio 13:5 dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ahí estamos hablando de aquel que podía volver apóstata a alguien, pero este ya era, o se consideraba falso. Entonces, en el 13:5 que acabamos de leer, es una acusación de rebelión contra Jehová. Y aquí la acusación puede ser por un pecado moral o espiritual. Amén. Entonces, pero en el caso donde no había otra persona para corroborar la palabra del testigo, y en el caso donde los jueces de la corte local habían llegado a la conclusión de que era imposible determinar cuál de los dos litigantes estaba hablando la verdad, se podía presentar el caso de que ellos no supieran si uno de los dos tenía la razón o quién tenía la razón. Entonces, oiga, el caso sería presentado delante de Jehová. Versículo 17, otra vez en Deuteronomio 19. Miren, hermanos, si leo la cita es para que usted y yo tengamos el contexto de lo que estoy explicando. Amén. Porque nosotros no nos podemos comportar así ahora. Oiga, versículo 17. Entonces, los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Esto es en la Corte Suprema, donde los sacerdotes o los jueces juzgarían esta
callejón sin salida, este punto en el cual no se podía llegar a saber quién decía la verdad. Y eso también lo vimos allá en Deuteronomio 17, 8 y 9. Entonces, los jueces de la Corte Suprema tenían la responsabilidad de investigar y de evaluar la acusación del testigo. Ellos eran los que tenían que hacer esto. Si la acusación era falsa, entonces el acusador era declarado un falso testigo, un testigo que había mentido para incriminar a su hermano. Y déjeme ponerle esto más. Decimos aquí en el versículo 17 que cuando localmente no se podía llegar a una conclusión localmente, entonces iban allá donde estaban los jueces y los sacerdotes, que se conoce como la Corte Suprema, para que usted entienda, ¿verdad? Cuando algún caso no se puede, llevar a un término, no se puede dar un veredicto. Un ejemplo, aquí en esta ciudad está sujeta a un condado, entonces se lleva al condado, y si en el condado no resuelven, se lleva estatal, se lleva allá a la capital, al estado, y allá se presenta y así va subiendo. Y si el estado no tiene la capacidad para poder desarrollar esto, entonces este caso se lleva hasta la Corte Suprema. Mire, va escalando situaciones. Ahora, el punto es este. Entonces, oiga, el 17, por favor póngame atención en esto. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Es cierto que se iban a presentar ante los jueces y ante los sacerdotes, pero eso implicaba que se estaban presentando delante del Señor. Y mire, déjeme decirle algo, ¿cuántos habrán tenido el valor de presentarse delante de Jehová con falso testimonio? ¿Y cuántos tienen el valor ahora de presentarse delante de Jehová con un falso testimonio contra alguno de sus hermanos? ¿Y cree que el Señor no va a hacer nada? Estamos equivocados. ¿Y cree que el Señor no es justo y que alguien se va a salir con la suya? Estamos equivocados. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a predicar? Por eso es que muchas veces no queremos ni orar, no queremos levantar las manos? Porque cuando nos presentamos delante de Jehová, si no estamos correctamente, qué mal lo sentimos, ¿verdad? La ley determinaba que el falso testigo debía recibir el castigo que él había intentado para la persona acusada. Oiga, lo que el testigo había pedido para él, para que el otro pagara, si era encontrado falso, entonces él iba a recibir ese castigo. La acción del falso testigo era una violación de las leyes del pacto, y este mal tenía que ser eliminado de Israel. Amén. Amén. Ok. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Esta situación. Increíble. Ahora, versículo 21. Y no le compadecerás.
Y fíjese que aquí habla un ejemplo y aquí tal vez vamos a entender algunas partes de la Biblia que tal vez no entendíamos de dónde es que viene. Oiga, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Ok? Aquí tenemos que entender algo. Y es que la sentencia pronunciada por los jueces de la corte de apelación contra el perjurio era la lex talionis. Amén. O la ley de retribución. Se llama lex talionis. Ley de retribución. Esto significaba que el testigo falso tenía que pagar vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Cuál es la razón de este versículo 21 o de esta lex talionis o de la ley de retribución? Bueno, el propósito de esta ley, de la lex talionis, era limitar. Mira hasta el Señor, es que hasta el Señor nos conoce. Porque, ¿qué pasa cuando usted o a mí o a cualquiera lo han acusado falsamente? ¿Qué pasa? Uno quiere tomar la venganza por sus manos. Entonces, el Señor puso un límite. Es que mire, es que también para que nosotros no nos pasáramos, si nosotros hemos sido los afectados. Entonces, era limitar la venganza que la persona inocente podía obtener del falso testigo. Era para que no se pasara. No, es que tiene que pagar 5, entonces como es un falso testigo, voy a hacer que pague 10. No, dijo el Señor. No. Esos 5 que había dicho que que quería que le pagaras, Él te los va a pagar a ti. Lo mismo. Pero ¿cómo somos nosotros ante una situación? ¿Cómo se comporta nuestra alma? Nosotros quisiéramos, pero bueno, algunos hasta llegar al punto de querer matar a alguien, ¿verdad? Y el Señor pone aquí en el versículo 21. Y no le compadecerás. Pero está poniendo límite. Límite en la retribución y la justicia. No le estaba dando carta abierta para que al falso testigo hiciera lo que quisiera con él. No. Oiga, ahora entiende por qué viene y empieza a poner vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, el término talión deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa idéntico o semejante. Es de donde se deriva la palabra castellana tal. Amén. Cuando ocupamos es que es tal como esto, tal como aquello, tal el Padre, tal el Hijo, de ahí viene, idéntico. De modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. Oiga, no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. Repito, el término talión, la ley es la lex talionis o ley de retribución, y el término talión deriva de la palabra latina tallos o tale. Entonces, y la expresión, ¿verdad?, más conocida de la ley talión es el pasaje bíblico, ojo por ojo, diente por diente o pan por pan, etc. Entonces, la ley servía como una guía para los jueces
en establecer una sentencia para el perjurio e imponer un castigo apropiado para el crimen. El Señor les pone una guía y esta ley servía para los jueces en establecer una sentencia para el perjurio. Perjurio es mentir, ¿verdad? E imponer un castigo apropiado para el crimen. Mire, hasta el Señor ve cómo a eso nos ayuda a entender de cómo debería ser nuestra reacción. ¿Por qué? Porque fíjese que el Señor, es cierto, alguien se levantó un falso testigo y el Señor dijo, no voy a permitir que tú te sobrepases con él, que te domine la ira, que te domine la amargura, que sea peor. No, lo mismo. Entonces, la ley del talión servía para garantizar justicia, porque Dios es un Dios justo y usted y yo debemos de ser justos. Para la persona, el talión servía para garantizar la justicia para la persona acusada y para establecer equidad en el castigo del culpado. Lo mismo. Amén. Entonces, la sentencia imparcial pero justa de la Corte Suprema servía como una fuerza disuasiva contra otras personas que deseaban dar falso testimonio contra otra persona en la corte de la ley. Versículo 20. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante de en medio de ti. Amén. Ahora, ¿se recuerda hace un momento que veíamos el caso de Nabot, con Acaz? Ahora, acompáñeme otra vez a Primer Libro de Reyes 21. Primer Libro de Reyes 21. Y ya leímos del 1 hasta el 4. En el 1 al 4 dice que Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Viene Acab y le dice, mira, tu viña está junto a mi casa, a mi palacio, y yo quiero que tú me la des. Yo te voy a dar una viña mejor o te voy a pagar en dinero. Y Nabot dice, no, es la heredad de mis padres, es la heredad de mis antepasados, y no te voy a dar la heredad que ellos me dejaron a mí, porque es un legado de mi familia, etc. Nabot tenía todo el derecho. Amén. ¿Qué quería Acaz? ¿Qué quería Acaz? Expander sus límites. ¿O no? Sí, eso quería. Expander sus límites. Entonces, versículo 5. Ahora, primer libro de Reyes 21, versículo 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió, y por favor quiero que ponga atención a lo que ahorita vamos a desarrollar, a lo que ahorita vamos a ver. Estamos hablando de dos leyes. Acabamos de leer en Deuteronomio 19, del 14 al 21, dos leyes. La primera ley era de los linderos, de los límites, y la segunda era del testigo falso. Y aquí vemos cómo las dos leyes se juntan en un ejemplo. Primer libro de Reyes 21:8. Entonces ella escribió carta. Oiga,
Entonces ella escribió cartas en nombres de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos, a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Oiga, para eso, Jezabel, para eso sí conocía la ley, ¿verdad? Poned a 2 hombres perversos. No puso a uno. No pidió que fuera uno. ¿Por qué? Porque con uno no iban a poder hacer nada contra él. Pero para eso sí conocía la ley. ¿Para qué? ¿Cómo ocupamos nosotros la palabra de Dios? Hermanos, mire, ¿por qué enseñamos esto? Porque no es una pérdida de tiempo. Mucha gente ha sido engañada porque no tiene conocimiento. A mucha gente vienen y le dicen: óigame, yo sí creo que el Señor habla. Yo sí creo en la manifestación del Espíritu Santo. Sí lo creo. Pero han venido mucha gente y dicen: es que a mí el Señor me dijo que usted me dé tal cosa, que usted haga tal cosa. Y la gente, como no tiene conocimiento ni discernimiento, van y lo hacen. Los engañaron. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. El conocimiento de su palabra, esas enseñanzas nos ayudan a que nadie pueda ocupar la palabra para volverla una herejía. Ella, Jezabel, era una mujer mala, perversa. Firmó en nombre de su marido y las selló y las envió. Y dijo bien claro: ponedme a 2 hombres perversos. ¿Por qué? Que no tuvieran reparo, porque sabían que había que matar a Nabot. Ahí sí se aplicaba la ley, ¿verdad? Y en muchas porciones de la palabra nos muestra de que la idolatría y todo eso nunca. Pero cuando hay alguien detrás de esto, mire qué tremendo. Volvamos. Versículo 11, primer libro de Reyes 21:11. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Oiga, qué triste. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Esta mujer que tenía profetas de Baal y de Acera. Que el profeta Elías se levantó contra ellos. Mire el poder que el Señor les dio, el respaldo. Oiga, qué triste esto. Versículo 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante. Oiga, y promulgaron ayuno. Qué increíble. Es que tenemos que tener cuidados, hermano. 13. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión
de ella. 17. Oiga, ve cómo la ley allá en Deuteronomio se muestra aquí, hermanos. Es que una cosa lleva a la otra. Cuando no pudo extender su límite, Acaz, ¿qué se hizo? Se levantaron falsos testigos. Cuando no se logra algo, bueno, sigamos. Versículo 17. Y aquí es donde yo quiero que usted pueda, mire esto. Es que al Señor no se le escapa nada. Dios es justo. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Maldito el que extienda sus límites. Allá lo leímos, Deuteronomio 27, ¿verdad? Creo que ese es. 27, 17. Maldito el que injustamente, que lo haga adrede. Ok, sigamos. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste? Y también has despojado. Y usted puede decir: pero es que fue Jezabel la que mandó. Sí, pero él fue a tomar posesión. ¿En qué momento le dijo él a su mujer: ¿qué hiciste? ¿En qué momento Acaz fue ante los principales, los de la ciudad, a recriminarles lo que había hecho? En ningún momento. Entonces el Señor le fue ¿a qué? ¿A pasar cuentas a quién? ¿A Acaz? No, es que yo no tuve nada que ver. Pero si usted es partícipe de algo, es culpable por igual. Y volverás, leo otra vez el 19, y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. La lex tailonis, la ley de la retribución. ¿Es o no es justo el Señor? Sí, es justo. Tengamos cuidado nosotros de ser injustos. 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has llamado enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Versículo 21. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam de hijo de Nabat, y como la casa de Baasa hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Mire qué tremendo. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. ¿De dónde era Nabot? De Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros los comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Amén. Qué increíble, ¿verdad? Y al final sucedió esto. Los dos murieron y se cumplió lo que la palabra dice. Ahora, quiero finalizar
deme 5 minutos. Yo sé que me voy a pasar tal vez del tiempo, pero yo quiero finalizar con algo. Y aquí ponía esto. Entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros si se levanta un falso testigo? ¿Ah? Mateo 26, 50 al 52. Oiga, el Señor es prendido. Llegaron el siervo del sumo sacerdote y llegó. En unos dicen que eran unos soldados, otros dicen que era el auxiliar, el ayudante del sumo sacerdote, el siervo del sumo sacerdote. No nos metamos en eso, no es lo importante. Oiga, 50, Mateo 26, 50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿y a qué vienes? Está hablando de Judas, ¿verdad? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que era Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Oiga, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a ese lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Amén. Oiga, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Etcétera. Fíjese, el Señor que hizo, le pone otra vez la oreja a Malco. Porque ¿qué le tenía que haber pasado a Pedro? O al discípulo que había sido, o a alguno de los que estaban con él ahí. Según esta ley, ¿qué era lo que tenía que pasar? Lo mismo, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor les había dicho algo antes. Recuerde, aquí era el discípulo Pedro, aquí todavía no era el apóstol Pedro. Así muchos de nosotros todavía somos un Pedrito antes de rendir la voluntad al Señor. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo debemos de actuar nosotros ahora? Mateo 5, (38 al 42). Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Volvemos otra vez. Es la ley de retribución, la lex tailonis o la ley talión. Perdón. Sí, no quiero confundir. La ley del talión. ¿Ok? ¿Acaso el Señor no la había dado? Sí. Pero ahora, oiga lo que dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y quién había dicho esto? Él. (39) Pero yo os digo, ¿qué debemos de hacer nosotros ante una injusticia? Ante un falso testimonio, ante algo que no están haciendo. Pero yo os digo, oiga, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Está diciendo el Señor que nos volvamos tontos. Disculpe esta palabra. No. El Señor está diciendo que Él se va a encargar de hacer justicia por nosotros. Así que, hermanos, espero que el Señor nos haya hablado en esta noche. El Señor es justo. Dice, mía es la venganza, no nuestra. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque nos has permitido una vez más estudiar tu palabra. Señor, qué difícil es muchas veces querer luchar contra aquello que nosotros decimos que son injusticias. Padre, ayúdanos a que seas tú el que tomes el control en nuestras vidas. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche.